Deadwood, territorio de Dakota, primavera de 1985. Aunque la lluvia ya había cesado, el lodo seguía pegado a las botas de Ellie Turner mientras avanzaba por la calle principal. Las tablas del andador de madera crujían bajo su peso y la luz tenue de los faroles dejaba sombras alargadas sobre los charcos. Ya rozaba la medianoche, pero Deadwood rara vez dormía, al menos no esa versión del pueblo que Ellie conocía. Los cantineros seguían sirviendo tragos al ritmo de pianolas desafinadas, las ventanas de los burdeles titilaban con cera barata, y en cada esquina se respiraba el mismo aire de riesgo y codicia. Ellie se caló el sombrero hasta las cejas y cruzó la puerta del Silver Ace Saloon, donde lo recibió el tufo a licor, añejo humo rancio y esperanzas rotas. No era el sitio donde los ganaderos respetables iban por una copa. Aquí terminaban los rezagados pistoleros, cansados, tramposos, prófugos, sin más refugio. Esa noche el lugar estaba más lleno de lo común. Vaqueros cubiertos de polvo del camino se apoyaban en la barra. Mineros alzaban su paga al aire. Jugadores de cartas de mirada afilada y palabras dulces se deslizaban por las mesas como sopilotes en ronda. Ellie recorrió el salón con la vista hasta que encontró un rostro que no había olvidado. Clay Rourke seguía igual. La misma sonrisa falsa, los mismos ojos fríos, el mismo chaleco bordado ridículo para un pueblo embarrado como este. Años atrás compartieron mesa y casi se matan por un juego amañado, y ahora el destino los ponía de nuevo frente a frente. Turner, dijo Roark alzando su copa con falsa alegría. Heard your cattle ain't faring much better than your luck these days. Ellie no cambió el gesto mientras se acercaba a la mesa. Funny, Roark, pensé que ya estarías en la cárcel o bajo tierra. Roark soltó una risa hueca resbalosa. Deadwood's full of surprises. Care for a game, Ellie titubeó. Su orgullo pedía que se fuera, pero recordó los campos resecos de Silver Creek, las reses flacas y la mirada silenciosa de Roslyn. No le quedaban salidas. Los ahorros se habían ido, el banco encima de él, y pensar en perder el único hogar que habían construido juntos le quemaba por dentro. ¿Cuál es la entrada?, preguntó Ellie. Roark sonrió más. High stakes tonight, Turner. 5 billetes de a 100 o cualquier cosa que valga la pena. Ellie apretó la mandíbula. No traigo tanto encima. Suerte la tuya, dijo Roark con voz arrastrada. Chasqueó los dedos y uno de sus hombres arrastró una figura desde la penumbra. Era una niña flaca sucia, a lo mucho tendría 13 años. El cabello oscuro y enredado le enmarcaba un rostro afilado, que tal vez habría sido bonito de no ser por los moretones y la mueca dura. Pero lo que paralizó a Ellie fueron los ojos viejos astutos. Ojos de loba, una rata de callejón, dijo Roark como quien comenta el clima. Me debe más de lo que podrá pagar jamás. So she's collateral. Win the hand, you win the girl loose. Well, you walk out with empty pockets and more regret. A Ellie se le revolvió el estómago. Apostar a una criatura era repulsivo, pero el orgullo, la desesperación y los cercos podridos de Silver Creek le nublaron el juicio. La niña lo miró directo sin pestañear. Nada de miedo. Apenas un destello, quizás desprecio. Tal vez lástima. Lo inquietó. ¿Cómo te llamas, chamaca?, dijo en voz baja. Clara respondió con voz ronca. ¿Clarabel? Roark soltó una carcajada. She's got spirit. Might make good ranch help if you win. Of course. Ellie tensó los puños. Nunca confió en Roark. Y no iba a empezar ahora, pero irse no significaba perder un juego. Significaba perder Silver Creek, el sueño de Rosalind. Su último intento se iría al polvo. Deal the cards, ordenó Eli. La partida era de póker clásico, sin comodines, sin piedad. El bullicio cayó al oír las fichas sobre la mesa. El corazón de Ellie latía con fuerza. Su mano era decente pero no invencible. Roark lo observaba con seguridad goteando por cada poro. Llegó el momento final. Ellie cambió 2 cartas. Tomó otras. Le temblaban los dedos no de miedo, sino por la corriente de urgencia que lo atravesaba. Full house. Show him, dijo Roark. Ellie bajó las cartas, el pecho apretado. Roark enseñó las suyas escalera. Buena, pero no suficiente. El murmullo llenó el salón. Los ojos de Roark se oscurecieron hirvientes. Looks like the girl's yours, dijo con voz melosa falsa. Ellie se levantó, guardando lo poco que había ganado. No vine por esto, pero no la dejaré aquí. Clarabel dio un paso, no dijo nada, pero sus ojos esos de loba brillaban con algo que Ellie conocía. Instinto de sobrevivir. Vámonos, le dijo. Al salir por la puerta hacia la noche, Ellie no pudo quitarse la idea de que había ganado más de lo esperado y menos de lo necesario.
y desde las sombras Clay Rourke los vio irse, la sonrisa del cazador asomando en sus labios. "Deadwood's full of surprises", murmuró Eli. Algo en su pecho le decía que esto apenas comenzaba. Las ruedas de la carreta crujían pesadas con los víveres, mientras Eli Turner guiaba a los caballos rumbo al poniente, dejando atrás Deadwood y acercándose a las lomas que rodeaban el rancho Silver Creek. El cielo se extendía opaco, color plomo de esos que hacen que la tierra parezca no tener fin. Un viento filoso bajaba desde las colinas negras, levantando tierra y dejando en el aire un olor a lluvia y metal. A su lado iba sentada la muchacha, Clara Bell, chaparrita de cuerpo huesudo con los codos puntiagudos y la desconfianza colgando de cada hilo de su ropa gastada. Eli le había echado encima su viejo abrigo de lona, pero le quedaba como lona de toldo sobre estaca. Ella iba derechita con las piernas colgando sin tocar el piso del carruaje, con los brazos bien cruzados, la mirada inquieta. Ojos de loba, pensó Eli, de esos que no se les escapa nada. Llevaban casi una hora sin abrir la boca. «¿Siempre tan callada?», preguntó Eli al fin con una voz áspera de tanto tabaco y tantas desilusiones. Clara se encogió de hombros sin despegar los ojos del camino. «Depende. ¿De qué? ¿De si vale la pena hablarle a alguien?» Eli soltó una risita seca. «Justo», y el silencio volvió a instalarse. El ritmo de las pezuñas y el chirrido de la carreta era lo único que se oía. Pasaron frente a un trozo de pradera salpicada de matorrales secos y postes de alambre oxidado. A lo lejos la silueta de las colinas se alzaba como dientes rotos contra el cielo. Eli ajustó las riendas. «¿Trabajaste mucho con Rourke?». Los ojos de Clara lo miraron rápido, indescifrables, cerca de él. «Nunca para él. Viene siendo lo mismo, para ti tal vez, no para mí». Su voz sonaba tersa pero firme, una mezcla de seda y cuchillo, muy adulta para alguien de 13. Eli reconoció ese tono. Lo había oído en los bares de mala muerte de Deadwood, entre las sombras, en bocas de gente que el mundo había triturado y escupido con más dureza de la que entraron. «¿Le debías dinero?». Los labios de Clara se curvaron en algo que no alcanzaba a ser sonrisa. «Le debía la mano». Eli frunció el ceño. «¿Cómo dices me pescó robando pan de una de sus tiendas? Pudo haberme cortado la mano por eso. A ese tipo le encanta enseñar con castigos así». Volvió la vista al frente. «Pero me ofreció trato, llevar mensajes, cuidar puertas, contar dinero y callarme». A Eli se le revolvió el estómago. Rourke siempre había disfrutado de usar a la gente como escarmiento, y Clara, tan chiquita y dura, era carne fácil. «¿Le volviste a robar?», preguntó Eli. «No». «Entonces, ¿por qué te jugó en cartas?». La mandíbula de Clara se tensó. «Porque dejé de serle útil, y porque a tipos como él les gusta recordarte que siempre puedes caer más hondo». Eli se quedó sin palabras. El viento silbó entre los radios de la rueda. A lo lejos un coyote lanzó un aullido. «¿Tienes hambre?», dijo después de un rato. Clara se encogió de hombros. «Comí ayer, creo. Rosalind te va a dar de comer. No aguanta ver flacos en su casa». En la cara de Clara se asomó algo, desconfianza, tal vez un rayito de esperanza, pero se apagó enseguida, y volvió esa mirada de loba, precavida, silenciosa, lista. Subieron una pendiente y el paisaje se abrió ante ellos. El rancho Silver Creek se extendía a lo largo del valle al lado del arroyo del mismo nombre. La casa principal se alzaba vieja pero firme, con su madera blanca, ahora pelada por los años. El granero estaba algo ladeado, las cercas vencidas en los potreros. Unas cuantas vacas flacas rumiaban con las costillas marcadas bajo el cuero manchado. No era mucho, pero era hogar. Eli detuvo a los caballos frente al pórtico. «Aquí es». Clara examinó el lugar con ojos fríos y calculadores. «Se ve medio muerto». «No mientes», Eli lo aceptó. «Pero es nuestro». La puerta se abrió. Rosalind Turner apareció en el umbral, brazos cruzados, el cabello rubio escondido bajo un sombrero ya gastado. Sus ojos se clavaron en Clara sin rodeos. «Eli Turner». «Ella es Clara Bell», interrumpió Eli mientras bajaba. «¿Viene a ayudar?». «Ayudar», dijo Rosalind sin mover una pestaña. «Es una niña. Niña o no es lista. Nos caería bien otra mano». Y Eli se quedó corto. No supo cómo decir lo de las cartas, la urgencia, la mirada de loba de la muchacha. Clara bajó de la carreta con ligereza. El lodo salpicó sus botas, levantó la barbilla retadora. Rosalind la escaneó con el ceño fruncido. «¿Cuántos años tienes?». «13», contestó Clara. «14 en invierno». Rosalind la observó un momento más, luego giró hacia Eli. «Hablamos después», le hizo seña a Clara. «Pasa. Traes cara de haber dormido en las banquetas». «A veces», respondió Clara sin más. Adentro la casa estaba tibia.
En el aire flotaba un aroma a leña vieja y café recalentado. Los muebles gastados pero limpios, unas colchas tejidas cubrían las sillas, una vajilla desportillada acomodada con esmero dentro de un aparador antiguo. Desde la entrada, Ellie observaba cómo Rosalind calentaba sopa en la estufa y sacaba pan de una caja de lata. Clara se mantenía cerca de la mesa como si no supiera dónde poner los pies. Sus ojos no dejaban de moverse. «No tienes por qué salir huyendo», dijo Rosalind con suavidad, notando la mirada inquieta que la chica dirigía hacia la puerta. «Aquí nadie va a lastimarte». Clara apretó los labios pero hizo un gesto con la cabeza. Ellie se recargó contra el marco de la puerta. Con los brazos cruzados miraba en silencio a las dos mujeres. No tenía claro qué había traído de Deadwood, pero al ver la forma en que Clara levantaba el mentón, el brillo endurecido en sus ojos y cómo el ceño de Rosalind se suavizaba, pese a todo presintió que algo en el rancho Silver Creek estaba por cambiar. Y allá en los rincones más oscuros de Deadwood, Ellie sabía que Clay Rourke no los había olvidado. Esa muchacha de mirada feroz era ahora su responsabilidad, tal vez su condena o su redención. Los primeros días con Clara Bell bajo el techo de los Turner fueron tensos. Rosalind no era de corazón duro, pero los años le habían dejado arrugas de decepción y cautela. Alguna vez quiso tener hijos con desesperación, pero tras 13 años de matrimonio y perder una docena de embarazos, incluso la esperanza se le había secado. Ahora con esa muchacha de ojos fríos comiendo en su mesa y durmiendo bajo su techo, Rosalind no sabía si sentirse aliviada o en guardia. Ellie compartía ese sentir, quizá peor. Clara se adaptó al trabajo del rancho como si siempre hubiera vivido allí. Limpió los establos, cargó cubetas de agua, recogió huevos, partió leña. Todo con la eficiencia callada de quien ha aprendido a sobrevivir, no a disfrutar. Nunca se quejaba, apenas hablaba y rara vez parecía cómoda. Pero a veces en pequeños descuidos, Ellie lograba ver una chispa de niña entre su dureza. Como cuando se le iluminaban los ojos al ver los caballos galopar en el campo, o cuando sus dedos se quedaban un instante más sobre el lomo tibio de un gato del granero. No era de confiar fácil, tal vez ni siquiera podía, pero Ellie notaba que observaba y evaluaba, midiendo todo, le recordaba a sí mismo. Una mañana, Ellie la encontró sentada sobre la cerca de madera, los ojos atentos hacia los cerros como un centinela en guardia. «Vienen tormentas», dijo Ellie levantando apenas el sombrero al acercarse. «Huele a lluvia», respondió Clara sin apartar la vista. Ellie se apoyó a su lado. «¿Siempre estás así de alerta?», Clara encogió los hombros. «Costumbre vieja, de Rourke, de la vida». Ellie la observó un momento notando las manchas de tierra en su cara y las muñecas delgadas que sobresalían de sus mangas remangadas. Pese a su actitud firme, seguía viéndose frágil. «¿Dormiste algo?», preguntó. Clara volvió a encogerse de hombros. No dijo ni sí ni no. «Mira, sé que esto no fue precisamente una bienvenida de feria», comentó Ellie. «Pero Rosalind tiene un corazón noble, solo que lo tiene algo apaleado». «No busco lástima», interrumpió Clara. «Tú pagaste por mí, yo trabajo». A Ellie se le endureció el gesto al recordar. La maldita partida de cartas, la sonrisa de Rourke, los ojos de Clara encontrándose con los suyos en aquel salón lleno de humo. Él no la había comprado, no de verdad. Pero entre rescatar y reclamar en Deadwood, esa línea se vuelve muy delgada. «Tú no eres propiedad», dijo Ellie con firmeza. «Estás aquí porque pensé que merecías algo mejor que lo que Rourke tenía en mente». Los ojos de Clara se suavizaron apenas un poco. «Siempre apuestas por casos perdidos». Primera vez, confesó Ellie, y quizá la más tonta. Una sombra de sonrisa asomó en su rostro antes de desvanecerse. Esa noche, durante una cena sencilla con frijoles, pan de maíz y lo poco que quedaba de carne, Rosalind rompió el silencio incómodo. «¿Sabes coser?», preguntó a Clara, señalando una canasta de ropa junto al fuego. Clara parpadeó desconcertada. «Puedo remendar una camisa, no queda bonito». «Bonito no siempre es útil», contestó Rosalind, pasándole una prenda desgarrada. «Créeme, las camisas de Ellie necesitan más ayuda que estilo». Ellie puso los ojos en blanco, pero no dijo nada, al ver cómo las dos se acomodaban en una rutina cautelosa. El tintinear de las cucharas, el leve rasgar del hilo al pasar por la tela. Más tarde, mientras el viento golpeaba los aleros y la casa crujía en su quietud, Ellie se sentó en la cocina con un café entre las manos. Clara entró descalza, los ojos pesados de cansancio. «¿No puedes dormir?», preguntó Ellie. Clara dudó un instante y luego negó con la cabeza. «Está demasiado callado».
Ellie soltó una risa breve. A la mayoría le gusta el silencio. No en Deadwood, murmuró Clara, sentándose frente a él. El silencio allá es señal de que se acerca algo malo. A Ellie se le borró la sonrisa. Aquí no es Deadwood. Clara se abrazó las piernas, la mirada clavada en la ventana oscura. Eso no impide que los problemas lleguen. Ellie bebió un trago de café, el calor le dio firmeza. No estaba equivocada. Los líos siempre perseguían a quien se cruzaba en el camino de Clay Rourke. Mira, dijo Ellie con tono sereno. Sé bien que Rourke no va a olvidarte tan fácil, ni a mí tampoco. Pero aquí señaló hacia la oscuridad del campo, aquí cuidamos a los nuestros. El rostro de Clara era un muro, pero sus hombros cedieron apenas. ¿Has trabajado con ganado? ¿Alguna vez cambió Ellie de tema? No, montado a caballo. Me robé uno una vez, respondió Clara. Y no me caí. Ellie soltó una carcajada. Bueno, eso lo tomamos como buena suerte de principiante. Pero para el rancho vas a necesitar más que eso. Los labios de Clara se curvaron apenas. Aprendo rápido. Bien, vas a necesitarlo. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo con suavidad. Afuera, aulló un coyote lejano triste. Aún tienes esa chispa de callejera, comentó Ellie. Clara alzó el mentón. Retadora. Es lo único que me ha mantenido viva hasta ahora. Ellie asintió. Tal vez también sea lo que mantenga vivo este rancho. Permanecieron en un silencio cómodo un rato más hasta que Clara se levantó. Su silueta delgada se recortaba bajo la luz tenue de la lámpara. «Buenas noches, señor Turner», murmuró. «Ellie está bien», respondió. «Y bienvenida a Silver Creek». Clara se detuvo en el marco de la puerta. Sus ojos lo buscaron un instante. Después, con una leve inclinación de cabeza, se esfumó en las sombras. Ellie exhaló despacio pasándose una mano por el rostro. Una desconocida bajo su techo. Una niña marcada por un pasado de calle y supervivencia. Y quizá, solo quizá, la apuesta más acertada que había hecho. Pasaron 3 semanas, la vida en el rancho Silver Creek encontró un ritmo frágil. Clarabel trabajaba sin descanso, más de lo que él imaginaba para alguien tan joven. Se levantaba antes del amanecer, limpiaba el establo, acarreaba agua, incluso aprendía a ensillar bajo la mirada exigente de Ellie. Rosalind, que al inicio se mostró reservada, comenzó a abrirse poco a poco, enseñándole a preparar pan de elote, remendar ropa y dejar el piso reluciente, como madera recién pulida. Pero debajo de esos pequeños logros, un mal presentimiento flotaba como humo tras los disparos. Todo empezó con unas huellas. Ellie las encontró una mañana cerca del arroyo, huellas de caballo frescas demasiado recientes para ser de alguno de los suyos. Ningún vecino pasaba por ahí tan alejado del camino principal. Al principio quiso creer que no era nada, quizá un vaquero extraviado buscando reses o un cazador. Pero esa intuición que tantas veces lo salvó en cantinas y mesas de póker le decía otra cosa. La segunda señal llegó 2 días después. Clara cuidaba el huerto junto al porche cuando se detuvo, de pronto la mirada fija en las colinas del este. Ellie, que arreglaba la cerca del corral, notó cómo se tensaba y cómo su mano se acercaba al cuchillo en su cinturón. ¿Viste algo?, preguntó Ellie. Clara no respondió al instante. Siguió observando la cresta unos segundos antes de negar con la cabeza. Nada. Solo creí ver A Ellie se le heló la sangre. Un catalejo. Esa noche se sentó en la mesa con Rosalind y Clara, diciendo las cosas como eran huellas en el arroyo, alguien vigilando el rancho. Ellie explicó mientras golpeaba suavemente la taza de café. «Y si alguien está mirando no es de los nuestros», Rosalind empalideció. «Rourke». Clara se removió en su silla incómoda, pero no dijo nada. Ellie la miró con firmeza. «Si sabes algo es momento de decirlo». Por primera vez desde que llegó Clara, se quebró un poco. Jugó con la orilla deshilachada de su manga, los ojos iban y venían hacia la ventana como esperando ver figuras ocultas. No solo era una mensajera de Rourke, confesó en voz baja. «Yo manejaba cosas». «¿Qué cosas?», insistió Ellie. Clara soltó el aire despacio como si su pasado fuera una tormenta cayéndole encima. Sus libros, sus cuentas, llevaba registro de lo que le debían, a dónde iba el dinero, incluso de a quienes la ley les hacía la vista gorda. Rosalind abrió los ojos sorprendida. ¿Tú llevabas su contabilidad?» Los labios de Clara se torcieron con ironía. «No hace falta ser adulta para contar dinero sucio, señora». Ellie se inclinó con voz grave. «¿Le robaste algo antes de irte?». Clara dudó, luego se agachó para sacar de su bota un cuaderno de cuero. Estaba gastado con el lomo flojo, pero Ellie supo al instante lo que era. «Prueba». «No son solo cifras», dijo Clara, dejando el cuaderno sobre la mesa. «Hay nombres, fechas, sobornos, alguaciles, jueces, hasta unos cuantos Pinkertons quizá».
Rosalind se tapó la boca con la mano, aterrada. La mente de Ellie giraba. ¿Pensabas usar esto para negociar por tu vida? Clara asintió. Si Rourke me buscaba, planeaba ofrecerlo para salvarme. Pero ahora sus ojos recorrieron lentamente las paredes que ya le eran familiares. Ahora viene aquí. El silencio cayó como un manto roto solo por el chisporroteo del fuego. Ellie tomó el cuaderno y hojeó sus páginas. No conocía los nombres, pero entendía lo que significaban. No era un pleito callejero. Rourke estaba enraizado, protegido por algo más que pistolas. Y si había mandado a alguien por ese libro, las cosas se pondrían feas. «Podemos llevar esto con el sheriff», sugirió Rosalind, aunque su tono mostraba inseguridad. Ellie negó con la cabeza. «El sheriff Dobbins. Seguramente su nombre también está ahí. No podemos confiar en nadie del pueblo». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Clara. Ellie la miró, sintiendo el peso de lo que venía. «Nos preparamos». Esa noche Ellie bajó del desván del granero, su viejo rifle, un Winchester que lo acompañó en peleas de barcos y emboscadas, desde Kansas City hasta Cheyenne. La culata estaba rayada, el cañón gastado, pero aún disparaba recto. Clara ayudó a limpiarlo, sus pequeñas manos se movían con soltura entre los trapos y herramientas. «¿Has disparado alguna vez?», preguntó Ellie. Clara dudó, luego asintió una vez. «2. En Deadwood, ratas casi todas». Ellie resopló. «Ratas o tipos jalando el gatillo, da igual. Lo complicado es lo que viene después». Ella no contestó, pero en su mirada había una certeza amarga. Al amanecer Ellie ya había reforzado las cercas, asegurado las puertas del granero, y les pidió a Clara y Rosalind que no se alejaran de la casa. Se quedó en el porche con el rifle cruzado sobre las piernas, la vista fija en el borde del bosque, donde las sombras de los árboles muertos se alargaban incluso en esas colinas. Y Ellie Turner, jugador de cartas, hecho ranchero, sabía una cosa sin duda: la apuesta que hizo en ese salón lleno de humo no había terminado. Apenas comenzaba. El primer disparo lo sacó del sueño. Ellie Turner ya estaba en movimiento, antes de que sus pies tocaran el suelo. Alcanzó el Winchester apoyado junto al buró. Al otro lado del cuarto, Rosalind se incorporó de golpe con los ojos muy abiertos. El segundo disparo rompió el silencio de la madrugada, seguido del retumbar lejano de cascos. «Quédate con Clara», ordenó Ellie, mientras se ponía la camisa y se ajustaba el cinturón. Rosalind tenía la cara blanca pero firme. «Ten cuidado». Ellie cruzó la puerta con el rifle en la mano. Mientras bajaba las escaleras, otro disparo retumbó entre los cerros. Afuera, un débil resplandor comenzaba a perfilar el horizonte, tiñendo el rancho con sombras azuladas. Cuando llegó al porche, Clara ya estaba ahí, descalza, con los pies clavados en la tierra fría. Su cuerpo pequeño tenso, mirada fija hacia el este donde el polvo se levantaba como humo palentio. Llevaba en las manos uno de los Henry viejos de Ellie, su agarre firme. «Postura baja lista». «Ya llegaron», dijo con calma. Ellie siguió su mirada. 6 jinetes descendían de las colinas, siluetas recortadas contra el amanecer. Sombreros, grandes rifles colgando de las monturas, el paso tranquilo de quienes sabían que llevaban la ventaja. Al frente cabalgaba alguien que Eli reconoció de inmediato. Incluso desde lejos, Jake Mallory, el perro faldero de Rourke, malo como el hambre y tan tonto como venenoso. «Pero peligroso. Quédate agachada», le dijo Ellie a Clara, «y mantén la cabeza fría». «No me voy a esconder», respondió ella. «Fiera». El estómago de Ellie se encogió entre orgullo y miedo. La chica tenía agallas, sin duda, pero el coraje no detiene las balas. Los jinetes se acercaron al portón. Los caballos bufaban y pateaban. Jake Mallory levantó la mano, ordenando detenerse. McKinnon llamó con voz áspera y arrastrada como piedra. «En seco, nadie tiene que sangrar». Ellie bajó del porche con el rifle relajado a un lado. El corazón le martillaba, pero su voz sonó tranquila. Me llamo Turner», corrigió, «y eligieron el rancho equivocado para meterse». Jake soltó una risa seca. «Tu nombre no importa. Tienes algo que le pertenece al señor Rourke, y venimos a recuperarlo». Detrás de Ellie la puerta se abrió con un chirrido. Rosalind asomó con una escopeta en brazos. Clara seguía firme, mirada aguda, dedos tensos en el gatillo. «Lo que quiere Rourke», dijo Ellie con tono parejo, «no está disponible». Jake sonrió más amplio, los dientes amarillos asomando. «Qué lástima. Pensé que esto sería fácil». Sin previo aviso, Jake llevó la mano al cinto. Ellie alzó el Winchester en un solo movimiento. El primer disparo levantó tierra junto a sus botas. El rifle de Clara sonó enseguida, astillando el poste al lado del caballo de Jake, que relinchó y se alzó.
Los bandidos se dispersaron, disparos tronaron como tormenta de verano. Ellie se lanzó tras el bebedero, mientras las balas picaban la madera del porche. Desde la ventana del altillo, la escopeta de Rosalind rugió. Clara, agachada, devolvía fuego con una precisión que hizo a Eli contener el aliento. Era un caos. Polvo, humo y balas rompiendo el aire del amanecer. Dos hombres de Jake intentaron rodear hacia el granero. Ellie corrió tras la carreta y se cubrió. Disparó. Uno cayó con un tiro limpio al hombro. El otro huyó detrás de unas piedras. Otro jinete cargó hacia la casa disparando al azar. El segundo disparo de Clara le dio directo al pecho. El hombre cayó de la silla sonando a hueso roto. La mente de Ellie volaba. De momento los estaban conteniendo, pero 6 eran demasiados para 3, y una de ellas apenas alcanzaba el marco de la ventana. Y Rourke no mandaba a medias. Una voz de Jake rompió el ruido: «Basta de jugar. Quemen la casa». Ellie sintió un escalofrío al ver a uno de ellos levantar una botella con un trapo encendido. Un cóctel molotov. «Clara, métete», gritó Ellie, pero antes de que volara la botella, el estampido de un rifle lejano cortó el aire. La mano del jinete estalló en sangre. El fuego cayó al suelo, apagándose en el lodo. Ellie giró la cabeza hacia la colina. Tom Bradley, el viejo capataz tan leal como un hermano, estaba firme silueta clara contra el cielo. Junto a él 3 figuras más. Rancheros vecinos, amigos. Tal vez más de lo que Ellie merecía. El alivio le llenó el pecho. Jake también los vio. «Maldita sea», gruñó Jake, girando su caballo. «No hemos terminado, Turner». Los demás dieron media vuelta desapareciendo entre las colinas. Por un instante el silencio volvió a Silver Creek. El humo flotaba, agujeros de bala marcaban los establos y el olor a pólvora aún seguía suspendido en el aire. Ellie bajó el rifle con los hombros tensos por el cansancio. Clara apareció junto a él, pálida pero firme. «Volverán», dijo con calma. Ellie asintió. «Sí, y nosotros también». Fue a la mañana siguiente del ataque. El sol se alzó lento, rojo sangre sobre Silver Creek, proyectando sombras alargadas sobre el rancho herido. Aún salía humo del barandal astillado del porche y las huellas frescas de los caballos marcaban el lodo como cicatrices. Ellie Turner se paró al borde del cerco, brazos cruzados, mandíbula tensa. Tom Bradley, recargado junto a él, recargaba su rifle. Aquel viejo ranchero tenía más canas en la barba, pero la mirada seguía tan aguda como antes. «¿Roark no ha terminado?», murmuró Tom. «No», coincidió Ellie. «Él había enviado primero a Mallory. La próxima sería peor». Tom escupió al suelo. «¿Tienes un plan?». Ellie no respondió de inmediato. Su mirada se fue hacia el porche donde Clarabel remendaba una manga rota. Su rostro imposible de leer. Rosalind, por su parte, examinaba los agujeros de bala en el techo, murmurando entre dientes. El estómago de Eli se revolvió. Sabía que no podía huir de Roark ni esconder a Clara para siempre. Pero tal vez podría jugar mejor sus cartas. Esa noche, cuando las estrellas se extendían como heridas en el cielo de Dakota, Ellie llamó a Clara a la cocina. La lámpara de aceite lanzaba sombras temblorosas sobre la mesa de madera gastada. «Voy al pueblo», dijo Ellie directo. Los ojos de Clara se entrecerraron. «¿Deadwood?». Eli asintió. «¿Todavía tienes ese librito?». Clara se inclinó, metió la mano en su bota y sacó un cuaderno de cuero. «¿Lo vas a cambiar?». «No exactamente». Ellie lo guardó en su abrigo. Voy a hacer un trato». El rostro de Clara se endureció desconfiada. «¿Con Roark? ¿Con el mismísimo diablo?». «Con él sí, pero a mi modo». Rosalind, de pie junto a la estufa, dejó el trapo de cocina. Él levantó la mano. «No lo entregué». «Pero esto debe terminar, Ross, de una forma u otra». Una hora después, bajo el manto de la oscuridad, Ellie ensilló su caballo y cabalgó hacia las colinas. El camino hacia Deadwood fue silencioso. Solo se oía el aullido lejano de los coyotes y el ritmo constante de los cascos sobre la tierra seca. Al ver las luces parpadeantes del pueblo, su corazón latió con fuerza. No había vuelto a Deadwood desde aquella maldita partida de cartas, y ahora volvía directo a la cueva de serpientes. El Silver Ace Saloon estaba igual de sucio y atestado que siempre. El humo espesaba el aire, las fichas de póker chocaban en las mesas y el hedor agrio de licor y sudor impregnaba cada rincón. Ellie entró con el sombrero bajo los ojos, escaneando. Roark estaba en su rincón habitual, rodeado de matones y mujeres maquilladas. Su sonrisa se abrió cuando vio a Ellie. «Mira, nada más Turner ha vuelto. Pensé que ya estarías enterrado en ese rancho». Ellie se acercó despacio sin cambiar el gesto. «No vengo a intercambiar balas», dijo Ellie. «Vengo a cambiar condiciones». Roark rió girando su vaso. «¿Y qué te hace pensar que puedes
Ellie sacó el cuaderno y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco. Los ojos de Roark se entrecerraron. Su sonrisa titubeó. «Ese libro tiene nombres», explicó Ellie. «Fechas, montos, pagos, suficiente para que los Pinkerton y los jueces federales te borren del mapa». La sonrisa de Roark volvió pero más fría. «Estarías muerto antes de que ese libro salga del pueblo». «Tal vez», concedió Ellie, «pero las copias viajan más rápido que las balas». Hubo un silencio tenso. Finalmente Roark se recargó, ojos brillando con cálculo. «¿Qué quieres?» «Que retires a tus sabuesos», dijo Eli. «Déjanos en paz. A mí, a mi esposa y a la niña. Diles que Clarabel está muerta enterrada bajo 6 pies de tierra en Dakota, y que jamás pronuncien nuestros nombres otra vez». Roark golpeó el borde del vaso pensativo, y a cambio Eli empujó el cuaderno hacia él. «Te quedas con tu libro, sin copias, sin amenazas. Tú mantienes tu imperio. Yo a mi familia». El salón se quedó en vilo. Al fin Roark tomó el cuaderno y hojeó sus páginas. Su quijada se tensó al leer los nombres, los detalles, las pruebas que podían hundirlo. «Siempre fuiste un jugador, Turner», dijo Roark. «No hay vida sin riesgo», respondió Eli encogiéndose de hombros. Pasó otro largo momento. Entonces Roark cerró el libro de golpe y lo metió en su abrigo. «Hecho». Eli asintió, aunque el nudo en su estómago no se deshizo. Tratar con demonios nunca era limpio. Mientras se giraba para marcharse, Roark lo llamó. «Si vuelves a cruzarte conmigo, Turner, con o sin libro, quemaré ese rancho contigo adentro». Eli no se inmutó. «Si vuelves a acercarte a mi tierra, Roark, no regresas montado». Y así Eli salió del Silver Ace, montó su caballo bajo la luna fría y vigilante. El trato estaba hecho, la niña a salvo, por ahora. Pero mientras las sombras de Deadwood se perdían tras él, Eli sabía bien que los demonios no cumplen promesas por mucho tiempo. Aquella noche llovió cuando Eli volvió de Deadwood. Una llovizna constante cayó sobre Silver Creek Ranch, empapando la tierra reseca y llenando el aire con el aroma a tierra mojada y salvia. Era el tipo de lluvia que los rancheros suplicaban. Pero Eli no podía disfrutarla. No esa noche. Roslyn lo esperaba en la galería, con los brazos cruzados y la mirada afilada, como si cada pregunta ya estuviera afilada en la lengua. Clara se mantenía en el marco de la puerta, apenas iluminada por la lámpara que chispeaba dentro. Eli bajó del caballo, el lodo aún pegado a sus botas. «¿Y bien?», preguntó Roslyn. Eli asintió con lentitud. «Ya está hecho». Roslyn apretó la mandíbula. «¿Hiciste el trato?». Eli sostuvo su mirada. «Le di el libro. Prometió dejarnos en paz. Le dije que Clara había muerto». Los ojos de Clara brillaron con algo que Eli no supo nombrar. Alivio, coraje, miedo, tal vez un poco de todo. «¿Y tú le creíste?», insistió Roslyn. Eli dudó antes de negar con la cabeza. «Creo que nos dará un respiro, tiempo suficiente para tomar aire. Pero tipos como Rourke no se olvidan, ni perdonan», añadió Roslyn con una expresión serena firme. «Entonces hay que estar listos», dijo sin elevar la voz. Las semanas siguientes pasaron sin sobresaltos. No hubo jinetes en la cima, ninguna huella extraña cerca del arroyo, como si la tormenta al fin hubiera pasado y Silver Creek quedara en calma. Pero el rancho ya no era el mismo y quienes lo habitaban tampoco. Clarabel se entregó al trabajo como si cada día contara doble. Se levantaba antes del alba. Sus manos pequeñas se ampollaban reparando cercas. Sus botas se endurecían con lodo de tanto cuidar el ganado. Eli le enseñaba al azar a montar bien, a reparar sillas y correas. Por las noches Roslyn le ayudaba con la lectura y la escritura, repasando libros viejos bajo la luz de una lámpara. La niña absorbía el conocimiento como tierra seca recibe la lluvia, pero debajo de esa calma aplicada, Eli notaba algo creciendo, algo que no tenía que ver con Rourke. Un remolino invisible se gestaba dentro de ella. Una tarde, mientras el sol teñía los cerros de naranja, estalló. Estaban en el granero, aceitando arneses y apilando alimento. «Señor Turner», dijo Clara, de pronto rompiendo el silencio. Eli alzó la vista desde la silla que remendaba. «¿Sí? ¿Por qué apostaste por mí de verdad?». Su voz era firme, pero había un filo oculto, como si la pregunta la hubiera guardado por semanas. Eli bajó la silla, se limpió las manos con un trapo. Pensó en mentir, decir que fue lástima o necesidad, pero la verdad era más cruda. «Vi algo en tus ojos», confesó Eli. «He visto muchas cosas, rabia, dolor, pero tú tenías algo más, algo que no se dobla. Me recordaste a mí, y supe que si Rourke te retenía, te lo iba a quitar». Clara apretó los dientes. «Así que me compraste para salvarme». Eli negó con la cabeza. «Te compré para darte una opción. Aquí nadie te posee.
Los ojos de Clara brillaron con algo cercano a la duda, o quizás por primera vez a la fe. «Pero yo no vine aquí a que me tengan lástima», dijo firme. Ellie soltó una risa leve. «No, niña, tú te has ganado tu lugar y con creces». Clara miró el granero, los campos al fondo, el ganado moviéndose lento al anochecer. Su rostro cambió como si se pusiera una armadura invisible. «Señor Turner», dijo con voz baja pero clara, «yo quiero quedarme, no como caridad, no como empleada». Ellie frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Clara respiró hondo, los puños cerrados a los lados. «Quiero formar parte de esto, de verdad, de su familia, de su legado. Quiero aprender a llevar el rancho, no solo clavar tablas o limpiar establos. Quiero entender las cuentas, el terreno, las decisiones». A Ellie se le trabó la garganta. No lo había visto venir, no tan pronto. Pero al mirarla con sus brazos delgados, su mirada de loba, su mentón desafiante, no vio a una niña callejera ni una carga. Vio a una sobreviviente, a alguien que merecía algo más que esquinas sucias y tratos a escondidas. «¿Estás segura?», preguntó suave. «No es fácil, no siempre es justo, pero es real», asintió Clara. «Y eso me basta, no me queda familia de sangre, pero puedo elegir una». Ellie soltó el aire como si cada año vivido se sentara sobre su espalda. «Entonces está decidido», dijo. «Lo haremos formal. Eres una Turner ahora». Una sonrisa pequeña, tímida pero genuina, cruzó el rostro de Clara. Esa noche en la mesa del comedor, Ellie y Roslyn le explicaron todo: adopción, compromisos, derechos y deberes. Roslyn le tomó la mano, los ojos húmedos. «No eres una cualquiera que recogimos», le dijo con dulzura. «Eres nuestra, con sangre o sin sangre». Por primera vez, Clarabel no retrocedió ante el afecto. Y bajo ese cielo limpio de Dakota, el rancho Silver Creek no solo sumó un par de manos, sumó familia, sumó esperanza. Y sumó una guerrera, dispuesta a defenderlo con sudor, sangre y tal vez con amor. 5 años pasaron como tormenta en la pradera, veloces, intensos, llenos de cambio. Para la primavera de 1890 el rancho Silver Creek era irreconocible. Nada quedaba del terreno reseco que Ellie temía perder. Los campos verdes, el ganado sano y gordo, los graneros renovados. Pero el cambio real no se medía en vacas o hectáreas, estaba en los niños. El primero llegó una mañana fría de otoño. No tendría más de 10 años, descalzo, flaco, como varilla, con un costal de pan duro en las manos. Se llamaba Daniel. Había escapado de las minas cerca de Deadwood después de que su padre muriera en un derrumbe. Ellie lo encontró durmiendo en el pajar, listo para llevarlo al pueblo, hasta que Clara lo detuvo. «Él soy yo», lo dijo sin rodeos hace 5 años. Así que dejaron que Daniel se quedara. Luego llegó Ruth, una niña flaca, con moretones ocultos bajo el vestido y ojos tan filosos como vidrios rotos. Después vino Tomás, que no hablaba una palabra, pero reparaba cercas mejor que cualquier adulto. Luego llegaron 2 más, después 4. Para 1890, 12 criaturas llamaban a Silver Creek su hogar, y fue Clara quien levantó Turner. Ahora, con 18 cumplidos, era la que mandaba. Llevaba el rancho con firmeza en las manos y una mirada más aguda de lo que Ellie jamás imaginó. Les enseñaba a los pequeños a remendar alambre, contar reses, domar caballos y, lo más difícil, a volver a confiar. Ellie y Roslyn habían construido Silver Creek a puro sudor y coraje, pero fue Clara quien lo convirtió en un refugio. Una mañana de abril, Ellie la encontró junto al arroyo enseñando a Daniel y Ruth a lazar becerros. Su voz era clara sin titubeos, su postura segura, su rostro irradiaba una calma orgullosa. Ellie la observó en silencio un rato antes de acercarse. Las piedras crujieron bajo sus botas. «Ya los tienes trabajando como vaqueros», comentó. Clara sonrió de lado. «Ya me lo agradecerán cuando llegue la temporada de marcaje». Ellie se rió bajo viendo a Ruth dominar un becerro que casi la duplicaba en tamaño. La niña tenía agallas igual que Clara en su tiempo. «Quería hablar contigo», dijo Ellie, apoyando la mano en la cerca. «Roslyn y yo lo hemos estado pensando». Clara alzó una ceja, señal de advertencia. La sonrisa de Ellie se borró y quedó una expresión más seria. «Ya no somos unos jóvenes. Este rancho es más que tierra. Es un hogar, un abrigo, y necesita a alguien que lo lleve cuando yo ya no pueda». La mueca de Clara se desvaneció, sus ojos se agrandaron cuidadosos. «¿Estás hablando de mí?». Ellie asintió. «Te lo ganaste, lo defendiste con tu vida, y esos niños te miran como me miraban a mí, quizá más». Clara se quedó callada. Su mirada recorrió los corrales, los establos, los campos, el arroyo que serpenteaba entre las lomas. Ya era suyo tanto como de ellos, tal vez más.
Eso pensé, su voz bajó como si hablara consigo misma. Pensé que al cumplir los 18 me iría. Ver el mundo, ¿sabes? Pero ya no estoy tan segura. Ellie la observó con una comprensión serena en los ojos. Aquí no hay cadenas, le dijo suave. Si decides irte nos dolerá, pero este lugar siempre será tu casa. Tienes familia aquí. La mandíbula de Clara se tensó con una determinación callada. Este sitio me salvó Ellie. Tú y Roslyn lo hicieron. Si puedo hacer eso por alguien más, tal vez sea suficiente. El pecho de Ellie se llenó de orgullo, aunque lo escondió detrás de su gesto rudo de siempre. Estamos orgullosos de ti, niña, dijo sin adornos. Te quedes o te hagas cargo de todo este rancho. Clara sonrió esta vez de verdad, de esas que alcanzan hasta los ojos. Ese verano el nombre de Silver Creek comenzó a escucharse más allá de los territorios de Dakota. En el pueblo murmuraban sobre el rancho que recogía a los olvidados y los volvía vaqueros. Hasta el sheriff Dobbins, antes desconfiado, ahora inclinaba su sombrero con respeto. Los niños llegaban desde Wyoming y Nebraska. Huérfanos fugitivos, los que la vida desechaba, encontraban aquí cobijo, tarea y por primera vez esperanza. Pero no todo era calma. Clara jamás olvidó Deadwood ni al hombre cuya sombra aún rondaba. De Clay Rourke no se sabía nada. Algunos decían que se fue a Colorado. Otros aseguraban que los Pinkerton al fin lo atraparon. Pero Clara sabía que no. Tipos como Rourke no se desvanecen así nomás. Una tarde de otoño con el sol tiñendo los cerros de rojo sangre, Clara estaba en el porche mirando cómo se acercaba una tormenta. Con los dedos recorría la cicatriz del antebrazo, el rastro tenue del precio pagado por la paz. Roslyn se le unió envolviéndola con un chal. ¿Estás bien?, preguntó Roslyn con voz baja. Clara asintió con la vista fija en el horizonte. Solo pensaba en lo que fue y en lo que viene. Roslyn le apretó la mano. Has creado algo aquí, Clara, algo que vale la pena cuidar. Clara dejó que sus ojos se posaran en los niños que jugaban en el patio. Sus risas eran suaves, limpias. Sí, murmuró, y lo cuidaré, cueste lo que cueste. Silver Creek ya no era solo un rancho, era un refugio. Y Clarabelle Turner estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. La primavera del 1900 llegó cálida y clara a las llanuras de Dakota. El rancho Silver Creek se extendía verde y fértil, una mezcla de potreros, graneros curtidos y colinas bajo el sol. El aire vibraba con promesas de buena cosecha, pastos altos, crías gordas y sobre todo paz. Clarabelle Turner estaba en el porche, los brazos cruzados, viendo cómo una carreta bajaba por el camino principal. Las ruedas chirriantes levantaban polvo mientras se acercaba trayendo 3 siluetas conocidas. Tom Bradley, siempre con su barba desordenada y sonrisa fácil, guiaba las riendas. A su lado un niño de unos 12 años, con mirada aguda y mejillas hundidas. En la parte trasera, acurrucados 2 pequeños, una niña de unos 8 y un niño de apenas 5 aferrados a una manta raída. Nuevas almas que llegaban. El corazón de Clara se apretó, un dolor familiar que nunca se terminaba de ir. Conocía esa mirada, ojos grandes desconfiados, cuerpos flacos quietos, rostros duros. Ella también los había tenido alguna vez. Parecía que habían pasado siglos. Ellie Turner salió al porche y se colocó junto a ella. Las canas cruzaban ya su barba, pero su mirada seguía firme. Clara. Más almas extraviadas, comentó en voz baja. Clara sintió. Marcus del comité de huérfanos dijo que vendrían. Rosalind apareció en la puerta con el delantal cubierto de harina. Santo cielo, parecen recién salidos de una tormenta del desierto. Probablemente sí, respondió Clara, bajando los escalones sin prisa. La carreta se detuvo frente al corral. Tom se quitó el sombrero en señal de saludo. «Le traigo a los nuevos, jefa». Clara alzó una ceja ante el tono burlón. «Jefa ahora», y no siempre sonrió Tom. Clara se acercó al niño primero. Él la observó con recelo, brazos cruzados sobre el pecho flaco. «¿Tu nombre?», preguntó ella con dulzura. James murmuró. «¿Tienes hambre, James?». El niño titubeó, luego asintió. Orgulloso para pedir pero sincero para negar. «Eso se arregla», le prometió Clara, girándose hacia los otros. «¿Y ustedes?». La niña sacó la cabeza debajo de la manta. Ellie susurró. «¿Y Billy? Nosotros no tenemos a nadie». Ahora sí, dijo Clara con voz tranquila. En menos de una hora los recién llegados estaban limpios, alimentados y acomodados en el barracón junto a los demás niños.
Ruth, que ya tenía 16 años y era tan alta como una cerca de rancho, les mostró el lugar con calma y decisión. Daniel, casi adulto y de hombros anchos como Ellie, cuidaba los caballos y prometió enseñarle el oficio a James. Ella y Rosalind los miraban desde el porche mientras Clara se hacía cargo. Ella, serena como las montañas, ha convertido este sitio en algo especial, murmuró Rosalind con orgullo. Ellie asintió. Más que ganado, más que tierra, un futuro. Aquella noche la familia se reunió en el comedor principal Sangre Turner y también elección propia. La mesa rebosaba de estofado pan de elote y leche fresca. Las risas rebotaban entre las paredes cálidas familiares. Tras la cena, mientras los niños jugaban bajo un cielo violeta, Ellie sirvió café para él y Clara sentados a la mesa de la cocina. Hace 10 años empezó él girando la taza entre las manos. Pensé que traerte aquí era un error. Pensé que romperías este lugar, o que nosotros te romperíamos a ti. Clara tomó un sorbo de café con una sonrisa discreta. Justo. Ellie continuó. Pero me equivoqué. Salvaste este rancho. Nos salvaste. La sonrisa de Clara se volvió tenue, más íntima. Tú me salvaste primero. Ellie negó con la cabeza. Nosotros dimos techo. Tú lo volviste hogar. Afuera las estrellas se encendían una a una sobre la llanura oscura. Clara miró hacia el barracón donde sombras pequeñas se movían bajo la luz de lámpara. ¿Alguna vez lo lamentaste?, preguntó en voz baja. El trato. Rourke Ely se reclinó en su silla, que crujió al moverse. Ni por un segundo. Clara soltó el aire, la tensión soltándose apenas. A veces pienso en él. Y si regresa, la mano de Ellie se posó sobre la suya, áspera pero firme. Estaremos listos, como siempre. Clara asintió y ese nudo interno pareció aflojarse, aunque fuera un poco. Se quedaron en silencio por un rato, viendo cómo el rancho se sumía en la calma de la noche. Mañana volvería el trabajo, Alambrados por reparar, ganado por contar, niños por alimentar, enseñar y cuidar. Pero esa noche todo estaba en su sitio, mientras la luna subía alto tiñendo los campos con su luz plateada. Clara susurró palabras que no decía en voz alta desde hacía años. Esto es hogar. Ellie le apretó la mano. Y tú eres su corazón. Con los años el rancho Silver Creek dejó de ser una leyenda para volverse refugio. Era famoso en todo el territorio Dakota. Los periódicos hablaban del sitio donde los huérfanos se volvían vaqueros, donde los fugitivos aprendían a leer y montar, donde los perdidos hallaban no solo un techo, sino también un propósito. Y en el centro de todo eso estaba Clarabel Turner, la muchacha de ojos fieros que se volvió mujer de manos firmes y alma inquebrantable, la que Eli Turner apostó por tener cerca, la que lo cambió todo. Si tú también crees que el oeste no solo se trata de forajidos y pistolas, sino de gente terca que reconstruye vidas rotas, de portones que se abren para los que no tienen a nadie y de familias elegidas, entonces siéntate junto al fuego y únete a nuestras historias del viejo oeste, porque no todas las leyendas se escriben con balas. Algunas nacen de manos calladas, corazones cansados y el valor de cuidar lo que de verdad importa. Otra historia ya se acerca. Ten tu sombrero cerca y el corazón aún más.